Muchas gracias, Padre Carlos, por permitirme participar en este panel. No soy economista, señor Palazzo, así que estoy con usted. Tampoco tengo una gran empresa, tengo una pyme, así que escuché algunas cosas que me gustaría también rebatir, pero sobre todo me quedaron dos conceptos que dijo Monseñor García Cuerva y me hicieron reflexionar mucho, porque el primero, que fue el diálogo, es muy difícil dialogar si hay solamente una parte. Si hay dos partes se dialoga, con una sola parte lamentablemente no. Y cuando se tiene que dialogar con un Estado que no está presente, entonces el diálogo se cae, lamentablemente. Nosotros como pymes conformamos, de la industria somos el 95% pymes de la industria nacional. Y acá yo hago una crítica personal mía. Nosotros lamentablemente cuando hay que negociar salarios, cuando hay que negociar políticas económicas, las pymes no nos tienen en cuenta. Sabemos que son las grandes empresas las que se sientan a negociar y nosotros después por decantación nos vienen todo lo que nosotros tenemos que, en qué trabajar, en qué políticas económicas tenemos que cumplir, pero al momento de discutir a nosotros no nos permiten. Y para nosotros, el empleado, la persona que trabaja con nosotros, no es un costo, para nosotros es un valor, porque quizá la gente que regula las leyes, lamentablemente, nunca pisó una fábrica. Nunca pisó una pyme, porque siempre van a las grandes empresas a sacarse la foto con el casquito. Bueno, nosotros no tenemos casco, pero sí tenemos este segundo concepto que dijo Monseñor García Cuerva. Tenemos nuestros corazones también, que le llamamos, las grandes llaman responsabilidad social empresaria, pero nosotros le llamamos también justicia social, ¿no? Que darle al empleado lo que se merece. Somos familia, nosotros cuando llegamos a nuestras fábricas no nos agarran a la mañana para decirnos, mirá, hoy no me pagaste el sueldo. No, nos llaman, a mí me llaman un montón de veces cuando entro porque tuvieron un problema con el hijo, porque tuvieron un problema con la señora, porque se enfermó, se le descompuso el auto. Eso para nosotros es valor también, porque tener ese valor hace que nosotros también tratemos de esforzarnos en conseguir trabajo. El problema es que si no tenemos un Estado que fije políticas públicas, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada porque no nos escuchan como pymes. Entonces, yo lo que digo es que el Estado tiene que regular, tiene que asignar recursos, y los hizo. Lo que pasa es que a veces no son suficientes. Y voy a plantear un ejemplo. Cuando fue la pandemia, después discutimos si fue larga, si fue corta, no quiero entrar en eso, pero sí en esto. El Estado dijo, bueno, la industria que no puede abrir o el comercio que no puede abrir, les vamos a dar un aporte que era para el trabajo y la producción. No era reembolsable. Y la verdad que eso favoreció a un montón de pymes. No sé a las grandes, porque a lo mejor no les importaba abrir. Pero a nosotros que trabajábamos y que veíamos que la gente no le podíamos pagar los sueldos, para nosotros fue muy importante. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, está bien, pero hubo un montón de empresas que se fundieron, hubo un montón de comercios que se fundieron. Y yo la pregunta que hago es, ¿tenían a la gente regularmente en blanco, como decimos nosotros? ¿Regularizada? Porque los que no tenían, esos sí se fundieron. Los que estábamos con toda la gente, con ese valor que nosotros consideramos a la gente, a los empleados, nosotros no tuvimos problema, al contrario, lo hemos cobrado por meses, porque no llegábamos a la facturación anterior. Entonces, en ese momento el Estado se tiene que hacer presente para el bien común, porque ¿qué hubiera sido peor? ¿Que el Estado asigne esos recursos o que nosotros tengamos que echar a la gente? Miren, a nosotros para formar a una persona en nuestras fábricas no nos lleva un mes, porque no son peones, son personas que los tenemos que capacitar. Entonces, no podemos nosotros alegremente decirle, bueno, te voy a dar 3 meses, después te echo, después vuelvo a tomar a otro. No, la industria no funciona así, las pymes no funcionan así. Eso es lo que nadie entiende, ni
este gobierno ni a veces los políticos de turno. Perdón, no quiero ser grosera. Pero no me siento aludido. Ah, bueno, gracias. No, porque eso es lo que a mí también a veces nos preocupa, ¿no? Que nos ponen a todos en una misma bolsa y lamentablemente somos más los que no accedemos a una negociación que los menos. Hablamos ahora todos del RIGI. Ah, porque el RIGI nos va a venir a salvar. Yo me gustaría preguntarles, y firmo a donde quieran, ¿qué cantidad de proveedores van a surgir con estos RIGI? ¿A qué pyme van a llamar? Porque lo que hace el RIGI, y ya lo vivimos hace muchos años atrás, las multinacionales, cuando vienen, que les gusta, se instalan, ponen millones de dólares, dicen ellos. A mí me pasó una vez, un cliente mío traía toda la maquinaria quemada de Estados Unidos y la traía acá porque, según ellos, hacían grandes inversiones. Después nosotros teníamos que solucionarle los problemas porque traían todo quemado. Pero la inversión era espectacular. Salían todos en los diarios. Pero también las grandes empresas lo que hacen es traerse toda su planta llave en mano. Entonces, cuando van los proveedores, que somos las pymes, a decir, bueno, a ver, ¿en qué contribuimos a esta inversión? Ah, no, nosotros traemos todo de afuera. Y entonces, ¿dónde va a estar? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza si nosotros no generamos un aumento en la producción o un crecimiento de las empresas o empresas nuevas? Yo no pido que a mí me contraten o que a las pymes existentes contraten, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar realmente a las pymes o solamente nos quedamos en estas inversiones que la mayoría de las veces, y discúlpenme que lo digan, son fantasmas? Entonces, esta es la política de Estado que nosotros necesitamos. Que a nosotros, que no llegamos a un banco a sentarnos y decirle, bueno, miren, la verdad que tengo que comprar una maquinaria, porque ahora estamos de moda las pymes, ¿no? Y no, ahora importen porque las pymes, porque no invierten, porque... Miren, las pymes no estamos más con el martillo. Las pymes hace años que invertimos en maquinaria, porque si uno no tiene maquinaria, lamentablemente no puede competir, ni acá en Argentina, ni mucho menos en el exterior. Ahora, cuando uno va a un banco, el crédito, la tasa de crédito, está más del 30%. Entonces, uno le pregunta al banco, bueno, che, pero la inflación no era del 2%. No sé, yo no quiero meterme en el tema de inflación porque dicen los trolls que somos burros los que decimos eso, pero bueno. Yo lo que digo es que si a mí el banco me da un 30% y mi competidor de afuera puede comprar una maquinaria al 4%, ¿cómo voy a competir yo? ¿Cómo competimos en igualdad de condiciones? No, porque ahora va a venir Amazon y nos va a traer el jean. ¿Pero alguien fue capaz de ir a una fábrica a ver cómo se hace un jean? La inversión que hay, porque tráeme el jean, pero también fíjate si la empresa de acá compite en igualdad de condiciones. Acá tenemos unos impuestos que nos están matando y no es el sueldo el que perjudica y que funde a las empresas, son los impuestos, son las contribuciones que nosotros tenemos que pagar. Y no hablo de las contribuciones de cargas sociales, porque así como nosotros tenemos nuestro corazón en la pyme, también es justo que la persona que trabajó toda su vida, cuando se jubile, cobre lo que se merece. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, porque le hago los aportes todos los años. Y cuando se tiene que jubilar, tiene que hacer el trámite y cobrar. No, porque no me hicieron los aportes. No, eso no es empresa. Eso no son empresarios. Estos son, qué sé yo, sí, estafadores, veletas, llamémoslo como querramos. Pero ese no es el espíritu de la pyme. El espíritu de la pyme, insisto, es trabajar en conjunto. Pero no podemos defendernos, entonces llamemos al Estado para que venga y nos ayude. Cuando pasó lo de la pandemia, una vez que pasó, claro, nos encontramos las pymes muchas que estábamos con problemas y que no podíamos invertir tanto. Entonces, ¿qué hizo el Estado una vez más? Nos dijo, bueno, si ustedes se presentan, tienen aportes no reembolsables para compra de maquinaria, para compra de computadoras. ¿Qué dijo el Estado? Solamente las que están en regla. Y está muy bien, porque si no, esos recursos que se tienen que dar a las pymes, y no lo de las empresas multinacionales porque ellos tienen a su madre y a su padre afuera, entonces no les importa, pero los que nosotros tenemos que resguardar nuestro patrimonio, porque después hay que pagar los sueldos, porque después hay que invertir,
Entonces, no había pymes con balances. Entonces, yo digo, el Estado, independientemente de regular, empiece a enseñar. Empecemos también a tomar conciencia que si yo estoy en regla y cumplo con todo, es porque voy a propender al bien común de todos, no solamente mi interés individual. Esto es lo que mucha gente lamentablemente no entiende, porque bueno, prefiere a lo mejor cambiar el auto que hacer una inversión, cosa que es un error, porque uno invierte cuando produce más, puede llegar a crecer, tiene más gente y después si quiere se lo compra el auto y si no quiere que se vaya en subte. Pero bueno, son distintas visiones de la vida. Esta es la tarea antipática. Ay, me quedan 2 minutos. Bueno, no, quiero terminar solamente con esto. Si hay un mercado tan chico acá en Argentina, ¿por qué el Estado, perdón, si hay un mercado tan chico en la Argentina, ¿por qué el Estado no nos ayuda a exportar? Si nosotros, porque la gran empresa, miren, a mí me pasó hace muchos años atrás, me fui a un país árabe, y yo como mujer tenía que usar el yador, entonces le digo, bueno, mire, el agregado comercial no está. Ah, ¿qué quiere? Me dice, usted no es techín. No, sí, no soy techín, pero digo, al contrario, por no ser techín, usted tendría que venir a ayudarme, porque techín se arregla solo, yo no me puedo arreglar sola. Para eso, bueno, para eso los agregados comerciales no existen. Entonces, ¿dónde está el Estado en ese momento? ¿Defendiendo a las pymes que no podemos acceder a este tipo de conexiones, de contactos? ¿O tiene que estar al lado de la multinacional que se baja en avión privado y se va a ver a un cliente? Entonces, esto es lo que a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a mirar. No pongamos a todas las empresas en la misma bolsa porque lamentablemente es como en el colegio. Antes cuando nos portábamos mal nos ponían amonestaciones a todos. No, no es así. Lamentablemente no. Me quiero quedar solamente finalizando con la bula de convocatoria, Monseñor, que hizo el Papa Francisco para el jubileo del 2025 y su frase fue: no nos dejemos robar la esperanza. No dejemos, no permitamos, trabajemos. A mí, como el señor Feletti, se me ocurre que hagamos políticas a largo plazo, porque ahí sí vamos a empezar a caminar un camino, valga la redundancia, de industria, de crecimiento industrial y de crecimiento de país, pero entre todos, para que todos estemos bien, para que el bien común realmente se cumpla en nuestro país. Muchas gracias.